gracia, sino que vivimos cada día sostenidos en tu gracia y te alabamos, Señor, por ello. Ayúdanos, Padre, a estar concentrados en tus cosas, estar concentrados en tu palabra, en tu reino, en lo que tú estás haciendo en nuestra vida, lo que tú estás haciendo en tu iglesia local y también en tu iglesia mundial. Oramos, Padre, para que nos guíes en todo, nos guíes en cuanto a la enseñanza, nos guíes en cuanto a la comunión. Señor, obra en nuestros corazones por medio de tu palabra, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que nadie pueda salir como llegó, sino que salgamos reconfortados, animados, cada día moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora te damos gracias, Padre, por esta dicha, por esta bendición, porque no lo merecemos, pero aún así te place que nosotros lo hayamos recibido. Gracias, Padre, en el glorioso nombre de Jesús te damos. Amén. En esa misma posición de pie, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Salmo que correspondía hoy de acuerdo a la lectura bíblica que estamos siguiendo. Se envía el devocional de Donald Carson y también un calendario de lectura bíblica que es importante que estemos siguiendo. Vamos al Salmo 144. Dice así: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Leemos al versículo 11, dice: Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti, tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Bien, que el Señor bendiga nuestras vidas, nuestros corazones por medio de su palabra. Podemos tomar asiento y las clases correspondientes pueden distribuirse. Bien, vamos a estar retomando lo que quedamos. La semana pasada estuvimos hablando de varias cosas. Estuvimos hablando principalmente de la disciplina que la iglesia del Señor está encomendada por el Señor a practicar. Y quedamos viendo algunas cosas importantes. Por ejemplo, vimos qué tipo de pecados llevan a disciplina, pero terminamos hablando del por qué la iglesia debería disciplinar. ¿Para qué la iglesia debe disciplinar? Y la primera razón la encontramos en 1 Corintios 5. Así que vamos a ese pasaje, vamos a estar viendo razones de acuerdo a este capítulo de este libro, 1 Corintios 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos.
¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, una de las razones, aquí encontramos la primera razón, para que el pecado no esté encubierto entre nosotros, para que lo que es pecaminoso y lo que es pecado delante de Dios, nosotros podamos exponerlo también así, no con el fin de menoscabar a la persona, sino que declarar lo que es santo para Dios y que la persona que ha cometido algún pecado venga en arrepentimiento. Si ese fin es lo que busca, la disciplina, el arrepentimiento. Bien, y eso es lo que vimos, la primera razón de la semana pasada. Hoy día vamos a ver 4 razones más. 4 razones más. Entonces, ¿por qué la iglesia debería disciplinar? Según el versículo 5, leamos el versículo 5. Dice, leamos desde el 2 hasta el 5. ¿ya? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Según este versículo, el último versículo, ¿cuál debería ser el propósito por el cual la iglesia debería disciplinar de esta manera, correctiva? Recuerden que tenemos una iglesia formativa, o sea, una disciplina formativa, que es general, que siempre estamos expuestos a ser instruidos de parte del Señor, entrenados para obedecer disciplinadamente su palabra, pero está la correctiva, que es esta instancia más grave. ¿Por qué? Según este texto, versículo 5. ¿Por qué deberíamos nosotros llevar a cabo la disciplina de esta manera? No sé si ustedes... para que el creyente sea salvo. Sí, eso es algo adicional. Esa es como la tercera razón según lo que yo ordené. Pero si es que es creyente, va a ser salvo. Si es que no es creyente y es confrontado con el pecado, esperamos que también venga a ser salvo. Pero antes de eso, no sé si coloca una luz de alerta. No sé si ven esa luz de alerta cuando dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es una luz de alerta, es una advertencia. Para decir, bueno, Dios va a castigar el pecado, así como el Señor pagó en la cruz por nuestros pecados. Los pecados no arrepentidos de gente incrédula todavía están sobre su vida, sobre su alma. Entonces, la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, para advertir. ¿Y quién es el encargado de zarandear a las personas cuando permanecen en esa incredulidad y hacer lo que quiera con ellas? Satanás. Vemos en la palabra del Señor que cuando el Señor lo entrega a sus deleites, entrega al incrédulo a sus deleites, a sus pasiones, a sus tentaciones, a la esclavitud del pecado y también la esclavitud de Satanás, que ejerce sobre los incrédulos. Entonces aquí está diciendo que Satanás haga lo que quiera con él. O sea, entendemos que el apóstol Pablo es el apóstol Pablo y los apóstoles son los apóstoles. Nosotros no tenemos autoridad como para decir, bueno, los vamos a entregar a Satanás. No, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el hermano venga en arrepentimiento. ¿Y a quién lo entregamos? Lo entregamos, bueno, Señor, tú sabes lo que vas a hacer con tal persona, con tal individuo, tú vas a ver cómo vas a tratar con él. Pero aquí vemos una advertencia de juicio, para advertir que el pecado es grave. El pecado es algo que se debe tratar seriamente, no es algo a la ligera, no es algo que podemos decir nosotros, podemos estar coqueteando con el pecado cada vez que queramos. No, de hecho, si pecamos, buscamos arrepentirnos. Y eso es lo que muestra la vida de cada creyente. Entonces hay una advertencia. Cuando hay una constante rebelión al llamado del arrepentimiento, hay una constante práctica de pasar por alto los mandamientos del Señor, y vemos este caso es grave, gravísimo, y los corintios es como que están sin hacer absolutamente nada, no se habían escandalizado. Al menos uno espera eso. Como que, qué fuerte es esto, o sea, como que no está bien. Al menos que surja eso. Entonces, la primera razón es
para exponer lo que es pecado. Segunda razón, para advertir que hay consecuencias de juicio de parte de Dios para el pecado. Y también un propósito que dentro de 5 que tenemos acá está como justo al medio y sobresale, que es para salvar. El objetivo de la disciplina es despertar a la persona respecto a la gravedad del pecado. Tenga en cuenta en versículo 5, nuevamente del mismo capítulo. Este hombre sí es entregado para que Satanás haga lo que quiera con él. Y en la iglesia básicamente se desentiende de él, pero el punto es que su vida sea salva. Esa es la idea. Entonces la iglesia debe disciplinar amorosamente. No es tomar piedras y arrojárselas, porque vemos ese quiebre en cuanto a la institución nacional del pueblo de Israel versus la institución como iglesia que nosotros entendemos que el Señor levantó. El Señor levantó una iglesia donde sí expone el pecado, advierte sobre lo que va a ocurrir en el pecado y también busca que las personas que escuchan el Evangelio y se han expuesto a la palabra del Señor sean salvas. Entonces, una disciplina basada en el amor, que no pone en tela de juicio la palabra del Señor, no va con concesiones, no procede más allá de lo que la santidad de Dios es y lo que la santidad de Dios nos manda a practicar. Pero sí debemos de hacerlo en amor, en amor. Bien, preguntas, comentarios. Mano César, dígame. Sí, sí, en cierta medida sigue siendo estricta, sigue siendo estricta. Quizás nosotros no tenemos esa autoridad apostólica para decir esas mismas palabras. A eso es lo que iba. Pero cuando la iglesia finalmente decide esta persona que no se quiere arrepentir, persevera en su pecado, decimos, bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre cuando nos presentamos en estos casos, cuando la persona persiste en su pecado y no hay ningún tipo de pedida de ayuda. Porque vemos que hay personas que pueden estar pecando y que piden ayuda y buscan ser restaurados. Y eso es una muestra de que Dios está obrando también en el corazón. O sea, ¿qué persona busca ser restaurado y dejar su pecado? Bueno, alguien en el cual el Señor está obrando. Pero cuando vemos a alguien que no está interesado en dejar su pecado, entonces podemos ver que la disciplina procede tanto en casos voluntarios y en casos a veces no tan voluntarios. Podemos decir, ¿sabe qué? Estamos viendo esto es grave y queremos conversar con usted. Entonces, ahí vemos lo que resulta. Si la persona se ve convencida de lo que la palabra de Dios dice, tenemos que ser ávidos también en enseñar todo el consejo de Dios para demostrar cuáles son los parámetros de acción del creyente. Entonces, para todos está siendo invitada la disciplina, a todos los que son miembros, por lo general, a todos. De hecho, está tan enojado el apóstol Pablo, aquí en este pasaje, diciendo que los creyentes de ahí no habían hecho ni siquiera el primer paso, que era conversar con la persona, después llamar a 2,
Entonces él básicamente está diciendo, vayan al último momento porque esta persona, ustedes están envanecidos, ¿y cómo van a discernir espiritualmente si están envanecidos? Entonces vayan y acaten esto. No le estaba preguntando si es que quieren, sino que le está diciendo, hagan esto. Y cuando vemos el pecado de tal magnitud y de la gravedad que es un pecado que es grave, es grave. Ahora, se entiende, según la carta de 2 de Corintios, de que al parecer la persona se convirtió o dejó su pecado. De hecho, manda el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo que estaba tan enojado, después los confronta a ellos nuevamente en la 2 carta de los Corintios diciéndoles, ¿saben qué? Recíbanlo, para que la pena no sea tan grave y sea una pena de muerte. Recíbanlo, si se arrepintió, recíbanlo. O sea, no era suficiente tener varios dones para la iglesia de Corintio, sino tenía que practicar por sobre todos los dones el amor. Entonces, si vemos una persona que se arrepiente, tenemos que recibirla. ¿Cómo se iba a tratar con la familia afectada? Eso es increíble, pero tenemos que entender que para la palabra del Señor todo es suficiente. No hay nada, cosa imposible para la palabra del Señor, y el Señor puede obrar restauración en todos los ámbitos. Entonces, ¿va a costar? Por supuesto que va a costar. Hay cicatrices, hay heridas que sanar, por supuesto que se tienen que sanar, pero en la 2 carta de Corintios es claro. O sea, si ya sufrió básicamente esa condición de verse como el pecador en medio de un pueblo santo, entendiendo que los demás corintios también tenían muchas cosas que decir, no eran como perfectos y él solamente le era la oveja negra, sino que los pecados, no sé si cuando se empiezan a tolerar, va en una escala y van cada vez más graves, cada vez más graves. Y cuando llegamos al momento vemos que estamos todos llenos de barro y cómo procedemos a limpiarnos. Bueno, recurrir a la gracia del Señor, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en 2 Corintios, nuevamente, exhorta que lo recibamos, exhorta que lo reciban. ¿Pero cómo? Recíbanlo. Si se arrepintió, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón que el Señor ya le ha dado? Entonces, en ese sentido es interesante. No sé si alguien más quisiera agregar algo, comentar, preguntar. Entonces, podemos pasar al cuarto motivo, a la cuarta razón del por qué la iglesia debería disciplinar. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Del capítulo 5 de 1 de Corintios. Interesante la figura de la levadura. A veces el Señor la colocaba con términos muy malos. Hay una parábola por ahí que lo coloca en términos buenos. Pero aquí nuevamente vuelve a tomar la idea de lo que produce la levadura. ¿Qué hace la levadura? Leuda, levanta. ¿Sí? ¿Cierto? Expande. Ya, sí. Cuando no hay levadura y se quiere hacer pan, queda tortilla, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que un poco de levadura, ya es lo que me refería. ¿Se dan cuenta? Un poco de pecado permitido, que no es un... A ver, si pudiésemos ver en las magnitudes de pecado o en lo que desparrama en las consecuencias, podemos encontrar distinciones. Y este caso puede estar disparando para varias familias. Pero aquí, específicamente está diciendo el apóstol Pablo, un poquito, toleren un poquito y van a verse que la cosa creció. Si la dejaron reposar mucho, más va a crecer. Van a encontrar una masa madre de pecado ahí. Entonces, ¿cuál es el sentido de acá? ¿A qué nos está llamando el apóstol Pablo acá? ¿A qué creen ustedes? ¿Ah? Que no se expanda. ¿Y eso cuál es el sentido que debería de ser? ¿Cuál podría ser el sentido? Actuar rápido. Actuar rápido, ¿con qué fin? ¿Ah? De restaurar a la persona, pero también está hablando de la iglesia. O sea, un poquito de
Claro. Mano Ramón, ¿qué dice? Y eso en términos positivos viene a ser una acción preventiva, es de proteger. Proteger. La idea es proteger a la iglesia, proteger a los creyentes de la congregación. Tenemos la idea de proteger a cada uno de los miembros, incluso a aquellos que se están incorporando a nosotros. Debemos de responder con lo que debemos de hacer para cuidar, para proteger, para velar por la iglesia. Es verdad, tenemos líderes, pero debemos de entender que estos líderes son pastores, o sea, ovejas vestidos de pastores. Porque son ovejas, somos ovejas. Entonces, en ese sentido, necesitamos constantemente esa protección mutua, ¿verdad? Necesitamos colocar nuestro esfuerzo en velar para que la enseñanza sea clara y que no transgreda los límites de ofender la santidad del Señor, pero también pedir esa ayuda a los hermanos para que estén velando también en aquellos detalles que nosotros no vemos, y cosa que es importante. Entonces, la levadura puede generar un hecho en términos espirituales, aplicándolo como el apóstol Pablo lo está diciendo acá. Puede generar elementos caóticos y se puede expandir. Se puede expandir y pueden quizás algunos creyentes empezar a decir, pero ¿cómo él? ¿Pero cómo ella? ¿Y por qué yo sí y ellos no? En cuanto a la disciplina, ¿por qué a ellos se les permitió y a mí no? No se trata de eso. Entonces, si no acotamos el asunto, si no reaccionamos en el tiempo debido, podemos generar un efecto dominó, donde se va a expandir el asunto, incluso la comprensión de la palabra del Señor y vivir en la vida santa que el Señor quiere que vivamos, se va a complicar. Se va a complicar. Y créanme, la iglesia no es una institución levantada por hombres, es una institución que el Señor ganó por el sacrificio de su vida, por entregarse él mismo. De hecho, eso es lo que dice Hechos. Vamos a Hechos 20. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad, o sea, están sobreviviendo ustedes por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto es interesante porque ¿a quién se lo está diciendo esto? A los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, los ancianos. Y aquí encontramos los tres términos para referirnos al liderazgo pastoral. Encontramos que fueron puestos por obispos, sobreveedores, para apacentar la iglesia del Señor. Y esa palabra apacentar es pastorear a la iglesia del Señor, que el Señor ganó con su propia sangre. Entonces vemos estos tres títulos que se refieren a un solo ministerio, que están a cargo de ejercer el ministerio de la palabra del Señor con fin de cuidar a la iglesia que el Señor ganó por su propia sangre. Entonces tenemos una responsabilidad grande de proteger a la iglesia. Y ahí de repente encontramos situaciones medias conflictivas o que generan ciertos asuntos medios incómodos. Porque el otro día conversaba con un pastor que me hacía la siguiente pregunta: ¿a quién es más difícil de corregir? ¿A quién es más difícil de llamarle la atención? ¿A quién es más difícil de sentarse a la mesa y conversar? Y le hago esa pregunta a ustedes. ¿Con quién creen ustedes que es más difícil conversar cuando vemos una actitud pecaminosa? Levantando la manito, Mana Soledad. Claro. ¿Me podría explicar un poquito más por qué por qué es difícil, según lo que usted está opinando, para poder llamarle la atención a ellos? Sí. Y a veces pareciese como que son
reacio a recibir algún consejo, decirle, ¿sabe qué? Usted está pecando aquí. ¿Cuándo? ¿Yo? No, debe ser otro. Sí, sí. Y a veces la autoridad se vuelve totalitaria. Dice, no, no, no. Y lo que digo es, y se acabó. Es un caso importante. Entonces, tienen que tener la libertad y la confianza de acercarse a sus pastores para preguntar cosas y para comentar cosas, por supuesto. Para llamarle la atención también, por sobre todas las cosas. Se necesita del pueblo de Dios para crecer espiritualmente. Porque, repito, son ovejas vestidas de pastores. Somos ovejas vestidas de pastores. Bien, ¿qué otra persona? A los que llevan años. No voy a decir lo que escuché, pero a los que tienen más experiencia, una juventud experimentada. A veces cuesta. Cuando asumimos el pastorado, hermanos jóvenes, tenemos que mirarlos como a padres, como a madres, o como una tía mayor, como para que no suene muy patudo. Entonces, en ese sentido, sí, a veces cuesta también. Y el pastor colocaba un ejemplo, a veces aquellos que dan más, aquellos que diezman más. ¿Debería ser un problema eso? ¿O deberían ser algo de lo que nosotros hemos hablado un problema? No. Pero creo que de repente se escapa el asunto también de las manos cuando vemos a alguien que es familia o alguien muy cercano, muy amigo. Si tenemos la confianza para tirarnos bromas o hacernos bromas, ¿por qué no vamos a tener la confianza de decir, oye, ¿sabes que estáis mal? Yo se lo agradezco. A mis amigos que me lo han dicho, yo se lo agradezco, en el alma. Y he tenido grupos de amigos así. Y gracias al Señor no vamos con rodeo. No van a decir, no vayan a pensar que es como se juntan para puro retarse entre ellos. No es así. Sino que si tenemos la confianza para decirle, ¿sabes qué? Tengo interés en esto, me estoy proyectando con esto otro, ¿sabes qué? Estoy medio triste. ¿Por qué no tener la confianza, usarla en un buen sentido para la gloria del Señor? Si es tu amigo, si es tu familia, deberíamos tener la capacidad de acercarnos y decir, ¿saben qué? Esto no está bien. No está bien. No está bien. Entonces, tenemos que protegernos entre todos, y más si nos consideramos familia, y más si nos consideramos amigos, y más si nos consideramos amigos de años. Y bueno, también he escuchado casos de todo lo que me han dicho, de los ejemplos que me han dicho, de forma negativa. De forma negativa. Cuando he visto hermanos jóvenes que han tratado de quizás ayudar en algo, servir finalmente, a hermanos que son más experimentados en la vida, y se lo han tomado mal. Que es como, ¿y por qué me está pidiendo mi itinerario de día a día? No, pues sí. Yo tengo cosas que hacer, a ver, no tengo tiempo para conversar estas cosas con este chiquillo. Y también he visto cuando pastores son exhortados a arrepentirse y ponen el pie encima. Eso no está para nada bien. De hecho, no hay que ejercer la autoridad para enseñorearse de la iglesia, sino para ser un siervo de la iglesia que lidera la iglesia. Y eso no es sinónimo de ser el jefe. Está lejos de ser jefe. El único jefe siempre ha sido Cristo y va a ser Cristo. Entonces, también he visto casos cuando relaciones de amistad se quiebran. Sí, sí, pero ¿cómo lo trató? No fue una conversación entre cuatro paredes, fue una conversación
de hombres judíos, hebreos, uno pescador, otro fariseo, o sea, sacando las cartas como las credenciales menos indicadas quizás, pero de firme. Pablo, sí, de hecho Pablo fue recibido por este equipo pastoral apostólico, cuando todos le tenían miedo. Pero aún así, eso no significó que el día de mañana, no, recuérdate cómo yo te recibí. Recuérdate. Y el Pablo está diciendo, pero eres hipócrita, tienes doble vida. O sea, hablas como quieres cuando se te presenta la circunstancia difícil. O sea, cuando están los judíos, hablas como judío, te comportas como judío, pero están los gentiles, libertad, libertad. No, eso no es una forma de ser. No es bíblico eso y está mal delante de la presencia del Señor. Y hay que hacerlo sobre todo con aquellos que tenemos confianza. De hecho, hay que aprovechar eso. Deberíamos aprovecharlo. Y por último, tenemos por qué debería la iglesia disciplinar para preservar el testimonio de la iglesia. Hasta el día de hoy, la iglesia de Corintios, por más que esté en la escritura, esta carta inspirada por el Señor y registrada por el apóstol Pablo, ¿cómo es considerada? Y de hecho, hubo un tiempo donde decir corintiano era un insulto. Es corintiano. No le digáis nada porque es corintiano. Y yo estoy seguro que habían hermanos muy buenos en la fe, que estaban sufriendo y que con su esfuerzo decían, no quiero idolatría y yo quiero centrarme en Cristo. Pero quizás su ánimo también venía a ser carnal. Y eso lo vemos en el primer capítulo de la carta. Es que yo soy de Cefas, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Hay personas que estaban sufriendo y sabían la respuesta correcta, pero aún así caían en su carnalidad. O sea, habían buenos hermanos, pero lamentablemente encontramos una iglesia que por su falta de acción, por su falta de compromiso en tratar con los pecados de las personas que son parte de la membresía y de la iglesia en general, son considerados como hermanos desordenados, hermanos pecaminosos, hermanos carnales, hermanos idólatras, hermanos egocéntricos, hermanos que les gustaba hacer floridito de mesa, eran personas que no actuaban en amor. Y después vemos en la segunda carta, y eso pasa como desapercibidos. No sé si en algún momento vamos a estudiar la segunda epístola a los Corintios, pero es una iglesia que reaccionó. Una iglesia que reaccionó. Entonces, ¿cuál es el propósito? También cuidar el testimonio de la iglesia. ¿Qué es lo que queremos que el mundo y las demás congregaciones hermanas vean de nosotros? A ver, y es un poco tramposa la pregunta que estoy diciendo, porque lo que debemos de esperar es lo que la Biblia define de lo que somos como iglesia. No un cartel o un eslogan nuestro propio, sino lo que la Biblia dice que debe ser la iglesia, en eso debemos de perseverar. Entonces, encontramos a lo largo de la historia iglesias muy buenas, pero que cargan con una reputación bastante mala, por malas prácticas. No sé si se les viene alguna, no nombres de centros bíblicos, sino me refiero a lo largo de la historia. No, por favor. O denominaciones generales, ¿ya? No sé si se le ocurre alguna. ¿Ah? Ya, ¿me puede explicar un poquito eso más, por favor? Claro, claro, sí,
Claro. Lamentablemente hay una reputación que finalmente se carga encima debido a faltas de acciones o exceso de acciones. En cuanto a la salvación, responde a la fe genuina de que Jesucristo murió por sus pecados y aquel que lo confiese, lo crea, es salvo. Y es verdad. En iglesias carismáticas, por lo más que estemos en desacuerdo de sus prácticas y teología de fondo, si hay algún hermano que cree en el Evangelio de gracia, en Cristo, es salvo. No podemos decir lo contrario. Incluso aquellos hermanos que lamentablemente creen en la pérdida de la salvación, pero creen que el Señor los salvó por gracia, pero creen que la salvación se puede perder. Yo creo que hay buenos hermanos que no entienden la implicancia del Evangelio. Entonces, una de las iglesias que yo encuentro, y no voy a dar una denominación actual, sino que me estoy guiando a la historia, el movimiento puritano bautista. Maravilloso, tremendo, pero carga también con algunas cosas sobre sus hombros. Por ejemplo, cuando salieron de Inglaterra, salieron porque había una reina. Y no puede haber un representante femenino, liderazgo femenino en una nación que se decía cristiana. Entonces vamos a salir. Se fueron a Norteamérica. Y cuando llegaron a Norteamérica no llegaron solamente con la Biblia debajo del brazo, sino que llegaron con el pie aplastando a todo indígena, lamentablemente, que no se sujetara, no compartiera eso. Fueron puritanos. Lamentablemente cargan sobre eso. Y luego vemos desarrollo de su vida piadosa, reivindicando o diciendo, ¿saben qué? Nos equivocamos en el pasado. Debemos de entender la gracia en el Evangelio, cómo vivir el Evangelio. Pero también se desvirtuó con el tiempo. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo di quizás hace una semana atrás, donde encontramos que una persona cuando una persona era encontrada en pecado en una localidad donde vivía en un pueblo, y ese tipo de pecado, por más que lo hayan confesado y entraron en disciplina, le colocaban un cartelito prácticamente en su casa, ella tenía que andar o él tenía que andar con la inicial del pecado que había cometido. Bueno, esas prácticas existieron a manos de los puritanos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo entendemos ese movimiento puritano bautista que bendijo a muchas personas? Bueno, cuando empezaron a sacar todas estas cosas que no están impresas en la palabra del Señor. Eso no está en la palabra del Señor. No nos lo está mandando. Nos está mandando que debemos disciplinar a las personas castigándolas y colocándole un cartel de pecador con la inicial de su pecado. No. Entonces, hay muchas iglesias a lo largo de la historia que han incurrido en mal procedimiento cuando quieren disciplinar. Lamentablemente. Y vemos a la iglesia de Corintio, que es un ejemplo, y a lo largo de la historia también tenemos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros como iglesia? Buscar andar en el temor del Señor y hacer la práctica de la disciplina lo más sana posible, lo más amorosa posible, lo más clara posible, lo mayor comprometida con la santidad de Dios y contra la maldad y lo que pueda generar el pecado. Comprometidos con eso, hermanos, quizás nosotros no vamos a ver la reputación el día de mañana o el testimonio que podemos dar de una iglesia que camina en santidad delante del Señor. El Señor lo va a conocer, pero quizás nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos, si es que el Señor no viene hoy día, vamos a encontrar que el testimonio de la iglesia ubicada en Villa Santa Elena es una iglesia que busca amar, no solo de palabra, de corazón y también en la práctica. Eso. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo antes de... ¿No? Entonces vamos a terminar. Le voy a pedir a nuestro hermano Matías. ¿Sí puede estar orando para terminar? Oremos. Gracias, Señor, le damos por su misericordia, gracias por esta enseñanza, Señor. Le pido que haya hablado a nuestras vidas, Señor, que podamos estar
meditando también, Señor, en las implicaciones prácticas de esto y que nos ayude a poder practicarlo de una sana manera en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente y también en la iglesia, Señor. Le pido esto y que se haga siempre su gracia con nosotros, Señor. Su bendito y santo nombre. Amén. Estamos en receso, así que...